noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Lo que España creó en América fue una nueva civilización mestiza que dio lugar a lo que hoy conocemos como Hispanoamérica y en la que se integraron elementos pertenecientes a ambos hemisferios, si bien prevaleciendo los originariamente españoles. Pero los intercambios, esencialmente de tipo espiritual, se asentaron sobre una cultura material perfectamente definible. Una cultura material que abarca desde el urbanismo hasta los alimentos. De ello vamos a hablarles hoy. El descubrimiento de América tuvo consecuencias de todo tipo, en algunos casos mortales, por lo general para ambas partes, enfrentamientos bélicos, enfermedades, diferencias culturales, lo que suele ponerse de manifiesto con enorme frecuencia. Lo que se subraya menos es que ese mismo encuentro generó una civilización novedosa, la única en el mundo, al menos a gran escala, verdaderamente mestiza. Aunque es cierto que los elementos prevalecientes fueron los españoles, las razas autóctonas también incorporaron buena parte de su bagaje cultural. En términos materiales, los españoles llevaron a América todo aquello de lo que disponían, desde los caballos y la rueda hasta la caña de azúcar, pasando por las armas de fuego y el urbanismo, el ganado y una escritura compleja. Aquello impactó muy fuertemente las sociedades americanas, pero estas también lo hicieron en el resto del mundo, que conoció a través de España un sinfín de productos agrícolas hoy tan habituales como la piña, el tomate, el maíz, el cacao, la patata, el tabaco, el pimiento, el pavo, el girasol, el cacahuete, el aguacate o la calabaza. Algunos de los productos que mayor éxito tuvieron en América habían sido, sin embargo, llevados por los españoles. Entre ellos destacan la caña de azúcar, el café, el plátano, el mango o el algodón, que con frecuencia se creen oriundos del Nuevo Mundo. Y otros como los cítricos, el aceite de oliva, el arroz, el trigo, la cebada y las uvas. A efectos demográficos, tuvo especial importancia la patata, que había llegado a Europa central para finales del siglo XVI y que durante el siglo siguiente evitaría numerosas hambrunas y seguramente millones de muertes por inanición. Igualmente, el maíz se extendió con rapidez durante el siglo XVIII hasta convertirse en parte del paisaje agrícola europeo. Los españoles construyeron ciudades desde el primer momento que, como resulta lógico, replicaban las que llevaban construyendo desde los últimos años de la Reconquista. Situando en el centro la plaza de armas, donde residían los poderes políticos y sociales, se trazaban líneas perpendiculares para construir la orbe. Las familias se domiciliaban con respecto al centro de la ciudad en función de su categoría, más cercanas a aquel cuanto más elevada era esta. La ciudad española era una prolongación de la ciudad clásica que había llegado a España a través de la conquista romana. Importancia nada menor tuvo la ganadería española en América, tanto más cuanto que en América apenas había animales domesticados más allá de la alpaca y la llama en el Perú y en México el pavo. Así que por primera vez los indígenas americanos pudieron comer carne de animales domésticos de forma generalizada, asegurándose de este modo una alimentación más equilibrada. El caballo transformó la América rural, propiciando la aparición de los llaneros, charros y gauchos. Junto al cerdo y al perro, los caballos estaban considerados los animales de la conquista. Es ampliamente conocido que el caballo jugó un papel esencial tanto en la conquista de México como en la de Perú, pero el perro también desempeñó un papel militar, como había sucedido en la conquista de Canarias, para perseguir indios después de la batalla y luego para guardar los ganados. El cerdo, por su parte, se extendió con toda rapidez por el continente, acompañando la conquista. Como en el caso de la península ibérica, se produjo una pugna entre los intereses agrícolas y los ganaderos que terminó con la victoria de estos últimos. También en eso, América fue una prolongación de la propia España. Y tenemos a don Borja Cardelús esta noche, cuyos méritos sería larguísimo enumerar. Fue secretario de Estado de Medio Ambiente, si no recuerdo mal. También es licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas. Un sinfín de cosas y últimamente, sobre todo, un divulgador hispanista, que es autor de este libro, La civilización hispánica, el encuentro de dos mundos, editado por EDAF muy recientemente. Es de este mismo año, es del mes de abril, mayo... No, es mucho menos, de hace un mes aproximadamente, bueno, pues sí. Mucho mejor. Un libro prácticamente recién salido. Pues, don Borja, estábamos hablando antes de que lo que España tiene con América no es una colonia, sino que lo que España tiene con América es una continuación de sí misma y, por tanto, todo lo que hay allí, también los modos de vida y las costumbres, son exportadas de una forma natural, como una continuación de la propia España. Sí, una colonia es completamente un sistema distinto, es algo de lo que la metrópoli quiere obtener rendimientos. En el caso de España no. Una colonia es lo que hizo Inglaterra en los Estados Unidos.
Es una política de trasplante, llevar familias que simplemente se plantan ahí y se extienden. Sin embargo, España aplicó una política de injerto, es decir, plantas distintas que se cruzan, los españoles con las nativas americanas, y crean una nueva civilización, una civilización mestiza, híbrida, que es la civilización hispánica, con ingredientes de ambos. Allí nos encontramos una serie de elementos, por ejemplo, en el tema de los alimentos, ¿no? Que hoy no son casi inconcebibles que no existieran antes del siglo XVI. En fin, desde la piña, un poquito más exótica, hasta la patata, el tomate, el maíz. Estos últimos, sobre todo la patata y el maíz, tuvieron un impacto enorme en la vida de los europeos y en la economía europea, en algunos casos desde el siglo XVI y en otros desde el XVIII, pero que es conveniente valorar desde la perspectiva actual. Hasta el punto de que en el maíz y la patata encontramos una de las razones de la generación del capitalismo, porque hasta que llegan el maíz y la patata, Europa se moría literalmente de hambre. Llegan dos productos americanos, como son estos dos, maíz y patata, que son de ciclo corto y por tanto no sujetos a las inundaciones, a las heladas, a las sequías, y por tanto permiten abastecerse de alimento regular a la población europea. Esto produce una explosión demográfica inmensa en Europa y es la base de la revolución industrial, las manos, los brazos que necesitaba la revolución industrial y por tanto el capitalismo. De modo que algo tan modesto en apariencia como el maíz y la patata, es el factor que empuja el capitalismo. Y además la patata, bueno, salvó a un sinnúmero de europeos de morir de inanición. El propio rey Federico II de Prusia todavía hoy se conserva la costumbre de poner sobre su tumba, cuando se le visita en Sanssouci, en Potsdam, unas patatas sobre la tumba, ¿no? Y se debe a que obligó a los prusianos, a todos los prusianos que fueran campesinos y a los que vivían en ciudades también, a plantar patata. Así es, y sin embargo, a pesar de que es España, naturalmente, quien introduce la patata, hay una estatua, un monumento en Alemania dedicado a Francis Drake, el pirata, que dice a Francis Drake, introductor de la patata en Europa, cosa que es absolutamente falso. Cuando Drake introduce la patata en Alemania o en Inglaterra, lleva ya 50 o 60 años cultivándose en España. Bueno, también dicen que fue el primero que dio la vuelta al mundo. Bueno, claro, así está acuñado. Está acuñado que fue Drake cuando fue claramente... 50 años después. Cuando fue Magallanes, ¿no? Como también está acuñado que el capitán Cook fue el que descubrió las Islas Hawái cuando fue el capitán Villalobos 200 años antes. Son cosas de la leyenda negra. Sí, bueno, la corona, por ejemplo, decretó que los campos no podían ser cercados en América. Sin embargo, muy característicamente hubo un sinfín de ganaderos y de agricultores que cercaron los campos, que hicieron caso omiso de aquella Real Orden, y luego hubo que asumir esa realidad. Digo que es característico porque eso sucedió mucho en América. Decisiones que se tomaron al margen de la corona. Por supuesto que hubo individuos que no respetaron las leyes de Indias, fundamentalmente, pero en general sí se respetaron. Las tierras no se cercaron. Realmente los españoles no cercaban las tierras ni en América ni en España. Quienes cercaron las tierras fue después de la salida de España del continente americano en el siglo XIX, fueron los ingleses. Por ejemplo, la Argentina era un mundo desacotado, descercado, sin cercas. Cuando llegan los ingleses, compran aquello y acotan inmediatamente sus fincas. Pero realmente España no practicaba, porque era un país ganadero fundamentalmente, y entonces al ser ganadero no es conveniente cercar las fincas. Y se hizo de América también totalmente, sí, una zona ganadera. Sí, realmente el mayor impacto que produjo España en América fue el ganado, porque no había ganado, como acabamos de ver en el vídeo, no había ganado en América, prácticamente no lo había. La introducción de la vaca, de la oveja, de la cabra, del cerdo, tuvo unas consecuencias radicales sobre la América rural española, sobre la América rural. Realmente la vocación ganadera de América se manifestó con la introducción del ganado, porque existían extensiones herbáceas inmensas, que digamos llamaban al ganado, y no lo había. España lo llevó y transformó la vida americana rural y la alimentación de los indígenas, por supuesto. Y del mismo modo que estamos hablando de América como una continuación natural,
de esas finales de etapas de la Reconquista. Por ejemplo, se observa perfectamente en el urbanismo, un urbanismo que a la vez procede del orden clásico, procede del urbanismo que nos trajo aquí Roma, y que, bueno, crea una serie de ciudades en forma de calles perpendiculares continuamente a partir de un núcleo primero, y que son la base de las ciudades como las conocemos hoy en América. Las primeras, Santa María la Antigua, Santo Domingo, y a partir de ahí todas las grandes capitales. Todas las ciudades americanas, absolutamente todas, responden al patrón este endamero o en ajedrez, digamos, ¿no? Que difiere bastante de la península ibérica, salvo algunos reductos como Santa María la Real o como el puerto de Santa María, que son las ciudades peninsulares, eran ciudades con mucha calleja, mucho enredijo, un laberinto de callejas, producto de la herencia árabe. Vale. Al llegar a América, Felipe II impone las llamadas ordenanzas de nuevas poblaciones de 1573, que establece grandes avenidas, grandes calles cortadas en ángulo recto y con la Plaza Mayor como núcleo, como nervio de la vida ciudadana. También para facilitar el manejo y el acceso y el movimiento de la caballería. Por cierto, hablando de la caballería, los caballos fueron importantísimos en la conquista. Creo que eso más o menos es una imagen que todo el mundo conoce, pero no se conoce tanto la importancia que tuvo el caballo posteriormente en las explotaciones y cómo incluso las películas del oeste tienen una enorme relación con la forma de explotación ganadera a caballo que se produce en el sur de España, en la zona del Guadalquivir. Efectivamente, las marismas del Guadalquivir son el origen de la cabaña equina de América, porque se produjo el primer embarque en el segundo viaje de Cristóbal Colón, se llevaron caballos de retuerta, que se llama, es una raza de las marismas del Guadalquivir. Esos se expanden por América desde Colorado hasta la Patagonia, y en el suroeste, en el oeste, también se implanta el caballo de retuerta, que es un caballo pequeño, pero muy sufrido, muy laborioso, muy apto para el trabajo ganadero. Y se expande con él también el modelo del manejo ganadero a caballo, el manejo ecuestre, digamos, ¿no? Entonces se expande, a Hollywood le parece aquello precioso, magnífico, el traslado, el manejo de las vacas, de las ovejas, el cowboy, y lo lleva al cine y se expande al mundo entero como un producto genuinamente norteamericano, cuando es de la A a la Z de las marismas del Guadalquivir. Y hay incluso hoy en España, e incluso en la marisma del Guadalquivir, quienes creen que aquello es de origen americano. Todo el mundo en España. Y cuando la gente va a los poblados del oeste, en Almería, los productos del cine se creen que están viendo la vida de América, están viendo la vida de ahí, la vida andaluza, realmente, ¿no? Nadie sabe esto. Así es, como pasa con otras cosas, por ejemplo, con la caña de azúcar, que mucha gente cree efectivamente que es de origen americano, ¿no? Y los españoles la plantamos allí, creció fabulosamente, es verdad que era un clima privilegiado para la caña, pero no es de origen americano. No, hay muchos productos como el azúcar, como el café también, que sale de Oriente, como muchos otros. Lo que pasa es que España tenía un campo de aclimatación magnífico, que eran las Islas Canarias. Claro. Las Canarias es una especie de escalón que, digamos, que tiene ya vocación americana, ¿no? Entonces ahí se experimentaban muchísimos cultivos, porque el clima es muy semejante, que tuvieron luego un éxito y una propagación extraordinaria en América. Pues, don Borja, seguiremos incidiendo en esto, porque son aspectos de la conquista de España y son aspectos de la civilización americana, de nuestra civilización hispanoamericana, bastante poco conocidos. Siempre incidimos en los mismos aspectos y pocas veces en estas cosas. Muchísimas gracias y muy buenas noches, don Borja. Contamos con usted para que a la vuelta nos cuente algunas otras cosas de este libro, La civilización hispánica, recomendabilísimo por todos los conceptos y además muy pedagógicamente contado. Como le digo, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.